Bienvenidos amigos, la lección 2 de nuestro curso Ley y Evangelio. Hoy vamos a enfocarnos en unos aspectos de la ley, porque en realidad la palabra ley en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento tiene distintos usos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso aquí en la lección 2 y vamos a ver el tema del título del curso, Ley y Evangelio. Empecemos con una oración. Es la oración que está aquí en la pantalla. Padre misericordioso, nos has dado tu ley, tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús y muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bien. En esta lección la meta es, los objetivos son que el alumno podrá entender el significado práctico de los tres tipos de las leyes de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver tres usos de la ley. Explicar también las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito principal de la ley. Y también explicar la importancia de la obediencia activa y pasiva de Jesucristo a toda la ley de Dios. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, vamos aclarando términos hoy. Ya saben, para tener un grupo, una sesión exitosa, pues vamos a llegar preparados, puntuales lo más posible, tomar turnos en comunicarnos y respetarnos en el chat. Pero bueno, en este grupo no hemos tenido problemas con eso. Empecemos con un repaso del video que les encargamos, amigos. Primero es esto. Sobre todo cuando se trata de la ley en el Antiguo Testamento. Bien, bien, a veces cuando en el Nuevo Testamento hablan de la ley y los profetas, están simplemente hablando del Pentateuco, que son la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero aquí lo que estamos hablando digamos que hay tres clasificaciones, tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento. El pastor Luis nos explicó un poco el tema en el video. Vamos a ir desarrollando el tema un poco acá. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes según el video? Amigos, ahora se, se les pide participar en este momento. Em, pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono. Somos pocos hoy por la mañana. O bien pueden en el chat participar también. ¿Ok? Mónica, por favor. Yo puse que la ley civil, ley ceremonial y ley moral. Bien, bien, excelente, excelente. Y pues de una vez, si podemos ir pues aclarando, pues cuál es cada uno. O sea, ley civil, ley ceremonial y ley moral. ¿Ok? Podemos ir aclarando entonces. ¿Qué será? Empecemos con la ley civil. ¿Qué será la ley civil? Em, la cual mencionó Mónica. ¿Ok? Juan Oscar, Bueno, por favor. ah, Perdón. Mónica primero, después Juan Oscar. Juan Oscar puede con la siguiente, que sería la ley ceremonial. ¿Ok? Ley civil primero, Mónica. bueno, ¿Qué se yo puse entiende? que yo lo entiendo como lo que se le fue dado a las personas que organizaban el pueblo, por lo menos a los reyes, para que así pudieran ordenar sus vidas eh, eh, a ese pueblo que estaban dirigiendo, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Y sí, eran la ley civil era para
la vida diaria, cómo manejar su gobierno, por decir. Acuérdense que ellos eran una em, teocracia, ¿verdad? O sea, Dios era el jefe de gobierno para ellos de cierta forma, viéndolo así. No tenían un rey, sí tenían a Moisés como líder, pero Moisés más bien era como vocero de Dios nomás. Entonces, bien, bien, bien. Mónica correctamente identifica la ley civil es parecido a lo que tenemos hoy en día pero son las leyes de gobierno, las leyes de, Es sí, que así lo veo yo, lo veo como la organización, por verlo así administrativa. y Lógico sí, que en aquellos tiempos, pues, no era así. A lo que yo veo ahora es a lo que es, digamos, cómo se dirige un pueblo, hasta dónde llega su derecho, hasta dónde se termina y cómo tienen que dirigirse de cierta forma los pueblos o los gobiernos. En aquel momento, pues, como dice usted, Moisés era el líder, pero era el que llevaba la cabeza hasta ese momento porque era el que los iba sacando y los iba dirigiendo, ¿verdad? Entonces, de ahí se desprende una serie que lo hemos ido viendo poco a poco en otros cursos, de personas que tenían ya ese rol o ese puesto de cómo tenían que organizar el pueblo de Israel, pero digamos, en estos tiempos, quién puede ser hasta nuestro presidente o las personas que dirigen las vidas civiles ujú, y de un país, ¿verdad? Si lo exactamente. remontamos hasta este momento. Exactamente, exactamente. También van incluidos los castigos, ¿verdad? Si cometes tal infracción, Sí, pues porque este es el al castigo. día de hoy es, un delito, va su consecuencia, la Sí. penalidad. En Ujú, aquellos entonces me imagino que, pues, no se llamaba de esa forma, pero sí, ¿qué iba a pasar si usted no cumplía determinadas, reglas? Porque eso está, o por lo menos es un conjunto de normas, costumbres para un pueblo. Y aquí, pues, lo resumen en 3 diferentes, pero uno lo puede ver ahora, ujú. prácticamente todo eso se converge en una sola. Y sí, y sí. Un ejemplo sería, pusimos aquí la cita de Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17 dice, bueno, si llegan a tener un rey, porque Dios sabía que algún día van a decir, queremos un rey. Bueno, ok, sí, ya tienen a Dios, pero bueno, si quieren un rey, estos van a ser este es el protocolo. Em, no puede ser, Dios lo va a escoger, uno. Dos, no puede ser extranjero. Tres, no nada más se debe dedicar el rey a acumular caballos o sea, así como lo hacen los otros reyes del mundo, que solamente quieren acumular, acumular, acumular. Em, Dice, no, tampoco no debe tomar muchas mujeres, no debe amontonar para sí oro y plata en abundancia, o sea, no es nada más de que, igual, acumular mujeres, plata. em, Dice, debe escribir este me encanta, él debe escribir una copia de la ley para sí mismo que está al cuidado de los sacerdotes. O sea, debe hacerse una copia de la Biblia. ¡Wow! Qué buena idea, qué buena regla, ¿verdad? Y dice, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Y bueno, esos eran unos leyes. Igual, si otro ejemplo, si tu toro le mata a otro animal o a una persona, esto es lo que se le hace. Sí, bueno, cosas que parecen, eso, pero era importante para ellos tener leyes. Y Dios hoy nos da lo mismo, pero por medio de gobiernos, por las leyes de Costa Rica, por las leyes de la municipalidad, por las leyes del estado o del departamento en que vive uno. O sea, por las leyes del tránsito, las leyes de impuestos, o sea, hay leyes para todo, ¿verdad? Y nosotros nos quejamos, pero a la vez
pueden ser una bendición para nuestras vidas. Yo sé que hay mucha corrupción y hay mucho abuso, em, y hay mucha injusticia. Claro que sí, la hay, pero a la vez Dios nos ha dado las autoridades y los líderes para nuestro bien también. Ok, bien, eso fue mucho, perdón, acerca de la ley civil. Juan Oscar, por favor, ¿nos puede explicar el siguiente, que es la ley ceremonial? ¿De qué se trata, Juan Oscar? Sí, profe, tiene que ver todo con las leyes rituales, ¿no? Todo lo que tenía que ver y era concerniente al templo, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, lo que era el tipo de comportamiento que las personas debían tener en el templo, cómo los sacerdotes se tenían que dirigir y todo el tema ritualista de los sacrificios, de cómo debía ser el animal que presentaran y bueno, y también el tema de los lavados, etcétera, ¿no? Exactamente, es la vida, digamos, religiosa, ¿verdad? Mucho de eso se encuentra en el libro de Levítico, ¿ok? Mm, algo importante, amigos, de todo lo que nos estaba describiendo Juan Oscar, con los sacrificios, los lavamientos, los ritos, que todo lo que hacían, acuérdense que viéndolo desde nuestra perspectiva, podemos decir que todo señalaba a Cristo. Eso es lo lindo de la ley ceremonial. Em, o sea, eran como lecciones, eran como sombras de lo porvenir, sombras de Cristo. Ok, ¿por qué estamos matando tantos animales? ¿Por qué estamos derramando sangres? ¿Por qué estamos lavando? Ah, porque viene uno que va a dar su sangre por nosotros. Viene uno quien nos va a lavar. Viene uno que, bueno, que va a ser nuestro sacerdote. Viene uno que va a ser, o sea, Jesús es el cumplimiento de la ley ceremonial en todo. Pero bueno, un ejemplo es que eh, en Levítico 16 tenemos el día de la expiación y en estos días tenían bueno, tenían mm, dos animales y ponían una cosa para cada uno. Tenían dos machos cabríos y eso quemaban uno y en el otro, em, bueno, lo ofrecían, ¿cómo decir? Lo soltaban en el desierto. Ok, este se sacrifica y el otro ponemos el pecado del pueblo de manera figurada, ponemos el pecado del pueblo y lo mandamos al desierto y jamás vuelve. Hmm, eso es muy extraño, pero lo hacían por algo, para enseñarle al pueblo que así es Dios, así Dios, ah, eso es lo que hace Dios con nuestro pecado. Lo manda lejos, porque Dios no quiere que nos quedemos con nuestro pecado. Dios nos quiere, Dios nos aleja del pecado que ya hemos cometido. Así es el amor de Dios. Bien, la ley moral es, amigos, la última es para todas las personas de todos los tiempos. Por ejemplo, mucho de lo que viene en los 10 mandamientos, ley moral, por ejemplo, no matar, pues eso es válido para todos los tiempos de todo el mundo. Em, A ver, volviendo antes, la ley ceremonial y ley civil, em, la verdad es que esos ahora ya no se nos aplican. Aprendemos mucho, es útil estudiarlas, leerlas en la Biblia, pero ya no es necesario practicarlas tal cual como venían. Por ejemplo, ellos tenían prohibido comer muchos animales, ¿verdad? Solo podían comer los animales limpios, puros para ellos, los que Dios decía, estos son los animales puros.
Ya para nosotros no es necesario seguir esa regla, porque eso fue para como algo para apartar al pueblo de Israel y para enseñarles, pero ya no es necesario para nosotros. ¿Ok? Pero la ley moral, lo que universalmente es bueno y malo, pues eso sí se nos aplica hasta la fecha. Bien, ¿cuáles son los tres propósitos de la ley? Vimos tres tipos de ley, sobre todo en el Antiguo Testamento: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Ahora hablemos de tres propósitos o usos de la ley para nosotros en nuestras vidas. Juan Oscar, ¿podría responder? Sí, profe, Ujú. que funciona como espejo, freno y también guía. Ujú. Espejo, freno y guía. ¿Espejo en qué sentido? O sea, ¿qué hace un espejo? Para que Nos nos... refleja, digamos, la ley quiénes somos, ¿no? Y en qué situación estamos. Por eso es que como el espejo también nos refleja, digamos, nuestra cara, nuestro rostro, de la misma manera hace la ley, ¿no? Nos refleja cómo estamos internamente. Y sí, exactamente. Nos miramos así tal cual, así como somos. Yo no soy muy fan de los espejos, pero bueno, es necesario a veces ver que, bueno, que traigo comida aquí, que mi pelo está todo parado y necesito peinarme, que em, bueno, hace falta rasurarme o algo, pues es bueno mirarnos en el espejo, porque nos damos cuenta de lo que está mal, por decir. Suena mal, pero pues a veces por eso tenemos el espejo de, miren que necesito acomodar mi camisa aquí, pues el espejo te muestra tus fallas a veces. Em, y bueno, en ese sentido estamos viendo la ley de Dios. Por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. La Biblia, cuando la lees, la vas leyendo y lees algo y te abre los ojos y ves, ah, sí es cierto, sí es cierto, yo también leemos a veces en las historias y luego la aplicamos a nuestro corazón y si decimos, ay, sí es cierto, yo también he sido una persona infiel, yo también he sido cobarde, yo también he amado al dinero. Y Dios nos enseña por medio de la Biblia nuestros pecados. El segundo, un freno. ¿Qué hace un freno? ¿Qué hace un freno? Ok. Por ejemplo, en la calle o donde está la vereda, donde está la banqueta para... ¿Qué hace en la orilla de la calle? Un freno en ese sentido. Mónica. Como bien lo dice usted, eso está ahí para que usted no se suba a la acera, a la banqueta, es para que usted evite. Usted tiene que llevar reglas, entonces usted no va a viajar, o su carro no va a viajar, o usted como peatón a media calle y su carro en la acera. Entonces, para que usted se ordene y no cometa eso, esa infracción. Y sí, o sea, nos frena, nos frena. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa em, nos hace falta tener un freno porque eh, con el castigo, con la amenaza del castigo, vamos a pensar dos veces antes de seguir nuestros impulsos más oscuros, porque seamos sinceros, nosotros tenemos todavía la carne pecaminosa en nosotros. ¿Somos salvos por Cristo? Sí. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Sí. Nuestra vida ya pertenece a Cristo, sí. Pero la verdad es que en esta vida todavía está en nosotros la carne, con sus malos deseos y malos pensamientos y malos impulsos. Y por eso nos hace falta, nos hace falta saber y escuchar las amenazas de que, el que eh, odia a su hermano es un asesinato y que es
y es un asesino y ningún asesino tiene la vida eterna. Y yo necesito escuchar eso, porque de lo contrario tal vez voy a guardar odio en mi corazón. Entonces yo necesito escuchar esas amenazas. Bien, y la última era una guía. Pues una guía, bueno, un guía turístico, pues te dice, bueno, aquí vamos, por dónde andar y de esto se trata, te muestra el camino. Llegas a un pueblo nuevo que nunca has visitado y un pueblo turístico, digamos, y un guía te puede orientar, te puede decir por dónde andar para que tengas una visita linda, exitosa, para que no andes perdida perdido. Y eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios es como una lámpara para tus pies, una luz en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios, sobre todo, aquí cuando hablamos de guía, es para el nuevo ser, es para el nuevo Juan Oscar, la nueva Angélica, el nuevo Josué que dice, wow, cómo me ha amado Dios. Ahora, cómo puedo agradecerle? ¿Cómo puedo seguirlo? Pues la ley de Dios te orienta en cómo amar a Dios, cómo amar a tu prójimo. ¿Ok? Y, y la ley como guía es para, como le digo, les digo, es para el nuevo ser, el nuevo hombre que quiere hacerlo con mucho gusto. ¿Ok? El espejo nos convence del pecado. El freno nos para con amenazas y consecuencias de que, bueno, si haces tal, esto es lo que va a pasar. Ok, necesito eso. Mi carne pecaminosa necesita eso. Pero también la ley sirve como guía para el nuevo hombre, para iluminar su camino en servicio a Dios. Bien, ahora, según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? ¿Alguien pudo leerlo? ¿Qué? Romanos 3:20. ¿Qué? Juan Oscar. No duden no sean tímidos, amigos. Pueden aportar sin problema. Juan Oscar, por favor. Profe, bueno, dice que es un ayo que nos lleva a Cristo. Ok, muy bien. O sea, es algo que nos muestra que necesitamos un Salvador. Exactamente. Ok, Romanos 3:20 es un buen resumen del propósito de la ley, lo que tenemos en 3:20. Pero es cierto que dice Juan Oscar. Es, es como ir al doctor, amigos. El doctor primero tiene que diagnosticar, ¿verdad? Te tiene que decir, em, pues, en qué andamos mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda mal en el cuerpo? Primero se tiene que diagnosticar de qué es lo que anda mal. Y eso es lo que hace la ley, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado o cobrar conciencia del pecado. Entonces, la ley nos dice qué anda mal en nuestra vida, qué anda mal en nuestro corazón, qué anda mal en nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces, pero como nos dice Juan Oscar, todo eso es con un fin, no es nada más de hacerte sentir mal, es para abrirte los ojos de que, para que busques a Jesús. Y luego te vas a dar cuenta que no, él ya te buscó, él ya te salvó, él ya te encontró, él ya lo hizo, ¿ok? Pero si alguien nunca ve que, bueno, algo está mal en mi vida o yo soy un pecador, si no se dan cuenta de eso, ¿para qué necesitan a Jesús? Si creen que todo está bien, dicen, no necesito. Qué bueno, ahí existe Dios, pero no lo necesito. Pero cuando uno se da cuenta de la gravedad de su condición espiritual, es cuando uno dice, wow, ¿cómo te necesito, Señor Dios?
Bien, porque, ay, bueno, más o menos ya este tema estábamos tocando, pero de repaso, ¿por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? En muchos casos es correcto aplicar primero la ley antes del evangelio. ¿Alguien nos podría explicar? Este se explicó en el video. ¿Por qué primero la ley y después? Yo creo que tiene que ver con un tema de justicia propia, ¿no? Muchas veces, o sea, por ejemplo, nosotros como seres humanos queremos justicia, ¿no? Queremos que el otro reciba eso, ¿no? El castigo que se merece. Entonces, por eso yo creo que, por eso nosotros queremos aplicar, porque si sería esa la pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos aplicar? En cada caso será diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tendría que ir a una cárcel a predicar, calculo que no necesitaré mucho de ley porque ya ellos ya están presos, ¿no? Entonces necesitarían del evangelio. Lo mismo en un hospital, ¿no? O sea, reciben ellos mismos a través de la enfermedad la ley. Entonces, capaz que si hablo con una persona que es no creyente, ¿no? Y que dice, no, pero yo soy muy bueno, ahí, bueno, la aplicación de la ley sería diferente. Bien dicho, bien dicho. Hay que evaluar la situación, como nos explica Juan Oscar, pero sí, es un tema de autojusticia. Miren lo que realmente muchos tienen como salvador el rey yo, yo mismo. Em, o sea, si les preguntas de, que crees que vas a ir al cielo, muchos empiezan a decirte todo lo bueno que ellos hacen. Sí, porque yo voy a la iglesia, yo rezo, yo hago, yo ayudo, yo diezmo, yo ayuno, yo es, y, y es como, entonces vas al cielo por lo que haces, es prácticamente lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, ¿quién es el salvador de la persona? Pues la persona misma se justifica. Pero ya lo acabamos de leer en Romanos 3:20 que nadie será justificado por hacer las obras de la ley. Nadie, nadie puede. No es posible. ¿Ok? Bien, ¿quién más desea aportar? ¿Ok? ¿Alguien? Muy bien. Pues lo que pasa es lo que nos explicaba Juan Oscar, que nosotros mismos queremos un poco de la gloria. De bueno, que Dios, que Jesús, pero yo hice, yo hago. Y sin la ley no vemos la necesidad de un Salvador. Primero Dios necesita derribarnos, necesita exponer nuestro orgullo, humillarnos con la ley para que apreciemos el Evangelio, para que veamos la mucha necesidad. Dichosos los pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? Es que llegamos ante Dios no diciendo, miren Dios, que todo, qué bueno, qué suerte tienes Dios de tenerme como tu hijo, porque yo soy tan bueno, que yo hago, que yo... No, eso no es la actitud que quiere Dios. Dios quiere que lleguemos ante Él pobres en espíritu, pero con fe, diciendo, Señor, yo sé que soy un pobre, miserable pecador y por eso te necesito y te ruego que me ayudes y confío en ti y que, que tú sí tienes el poder, tú sí eres bueno, tú sí me muestras tu gracia. Y cuando ponemos nuestra fe en Él y no en nosotros mismos, ya estamos listos para el Evangelio. Evangelio, pues ya estamos hablando de las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. La ley dice, haz esto, no hagas eso, no hagas aquello. Y la ley nos muestra, mira, no podés lograrlo.
No puedes hacerlo, no puedes cumplir perfectamente la ley de Dios. No puedes ir al cielo con lo que has hecho, con lo que no has hecho, en lo que has fallado. Pero el Evangelio nos dice, Jesús sí lo logró. Jesús sí lo hizo por ti. Jesús sí dio su vida por ti. Jesús sí retomó su vida en el tercer día y todo lo hizo por ti. ¿Ok? Bien, entonces la ley nos prepara para las buenas, dulces noticias del Evangelio. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar una pausa aquí antes de seguir. A ver, creo que no hemos saludado a algunos compañeros. Josué Espinosa, buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días, profesor Joel. ¿Todo bien? Qué bien, me alegra. ¿De Bolivia, Josué? Sí, exactamente. Ok, creía que sí, solo no me acordaba bien. Excelente, qué gusto escuchar su voz, qué bueno que nos acompañe. Saludamos a Yesenia. Buenos días, Yesenia, ¿cómo está usted? Hola, bendiciones. Bien, bien, gracias. Qué bien, Yesenia, ¿de dónde nos saluda? Colombia. Colombia, qué bien. ¿Y su apellido, Yesenia? Yesenia Rami. Ok. Dios le bendiga, Yesenia. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Marisol, buenos días. ¿Cómo le Buenos va? días, ¿cómo está? Me costó, bueno, tenía luz, me está llegando la luz. Entiendo, Marisol. Lo importante es que esté aquí con nosotros ahora. Dios le bendiga. Amén. Igualmente, Dios los bendiga. Ok, muy bien. Pues seguimos. Amigos, una cosa que queremos explicar acerca pues de este tema de ley y evangelio. Pues primero, como repaso, las dos enseñanzas principales de la ley son de la Biblia son la ley y el evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado, ¿ok? Si alguien te pregunta, ¿de qué se trata la ley? Pues la verdad es que nos muestra el pecado. ¿Qué hace el evangelio? Nos muestra el Salvador. Esas frases quiero que se les quede grabadas porque son muy fáciles de recordar. ¿Qué hace la ley? Muestra el pecado. ¿Qué hace el evangelio? Muestra el salvador del pecado, que es Jesucristo, ¿verdad? Ok. La ley muestra pecado. El evangelio muestra el salvador. Bien, en términos sencillos, esa es la diferencia. Bueno, la ley y el evangelio se encuentran en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento es solamente la ley y el Nuevo Testamento es solamente el evangelio. No, eso no es cierto, porque hay ley y evangelio en ambos. Hay muchos versículos de evangelio en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos de ley en el Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, los dos. Pero también entiendo, a veces en el Nuevo Testamento hablan de, la ley y los profetas dan testimonio de mí, dice Jesús. Bueno, en ese caso está usando la ley como referencia a los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? O sea, hay varias formas de usar la palabra, el término ley. Bien. También, pues unos ejemplos los que tienen aquí en la pantalla. En el Antiguo Testamento tenemos ley, sí, tenemos los 10 mandamientos, esos son leyes, 10 leyes. Tenemos evangelio en el Antiguo Testamento, sí, en Génesis 3:15 tenemos el primer evangelio, el protoevangelio le dicen a veces, que Dios promete abrir guerra contra Satanás, contra la serpiente. Dice, yo pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer, entre
tu simiente y la de ella, y, y él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. O sea, Dios está declarando guerra contra Satanás y esa es buena noticia para nosotros, porque Dios estaba prometiendo mandar un héroe, un campeón, un salvador que vencerá a Satanás. ¿Okay? Está hablando de Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay mucha ley. Por ejemplo, el Sermón del Monte, pues hay bastante ley. Jesús está explicando em, que el adulterio no es solamente em, dormir, acostarse con otra mujer, es mirarla con tus ojos y en tu corazón cometer adulterio. Eso también es pecado. Cuando Jesús enseña eso, está enseñando ley. Pues está enseñando, mostrando pecado. Eso no es buena noticia. Pero en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, también tenemos bastante evangelio, muchas buenas noticias acerca del amor y la salvación de Dios. ¿Ok? Necesitamos ambos, ley y evangelio, todos los días. No es de que, bueno, solamente necesitamos ser evangelizados una vez y Dios nos salva una vez y ya, de ahí en adelante no necesitamos evangelio. No, vos y yo necesitamos evangelio todos los días. Necesitamos ser evangelizados todos los días. Yo necesito que alguien me muestre mi pecado con la Biblia todos los días. Yo necesito que alguien me consuela con el amor y el perdón y la salvación de Dios todos los días. ¿Ok? Yo lo necesito, vos lo necesitas, tus hijos, tus vecinos, los que estudian la Biblia con vos, todos necesitamos ley y evangelio todos los días. Este es un concepto fundamental para tu relación con Dios, para entender la Biblia. Bien, también es importante cuando estás leyendo la Biblia tomar en cuenta el contexto. Cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos estar pensando de, ¿quién está hablando en estos versículos? ¿A quiénes está hablando? ¿Y cuándo? O sea, ¿cuál es la situación en que están hablando? Porque pues toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar. Por ejemplo, en Mateo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice que no lleven dinero, ¿verdad? Les dice que no lleven su bolso de dinero. Y este mandamiento fue para enseñarles a ellos a confiar en Él sobre todas las cosas. Nosotros también queremos aprender a confiar en Dios y en Jesús sobre todas las cosas, pero no es pecado si uno lleva unos pesos en su o una cartera cuando está viajando, ¿verdad? O hasta si un misionero está viajando, ¿necesita confiar en Dios para proveer? Sí, pero no está mal si lleva un poco de dinero. O sea, no tenemos que entender y leer todo en su contexto, es el punto. Es importante también aprender la aplicación correcta de la ley. Por ejemplo, en Mateo 14, lo que ustedes leyeron para hoy, em, vemos a Juan Bautista aplicando la ley al rey Herodes. Herodes había tomado ilícitamente la esposa de su hermano como suya y esto iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. O sea, estaba casado con ella, Herodes, sí, pero ¿estaba bien? No. Juan Bautista le dijo, no te es lícito tenerla. Juan aplicó la ley y porque la ley tenía que mostrar a Herodes su pecado y no le gustó, no le agradó a Herodes
Pero la cosa es que si Herodes se hubiera arrepentido, pues claro que Juan le habría mostrado de inmediato el perdón de Dios, pero no se arrepintió Herodes. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Para que estén involucrados un poco más. Esto es lo que vamos a hacer, amigos. Voy a poner un verso y ustedes me van a decir ley o evangelio, ¿ok? Ley o evangelio. Y mira, si encontramos una ley, también, si quieren, podemos ver, ¿creen que esto es ley civil? Perdón, sí, ley civil para solo para los judíos del Antiguo Testamento, de su gobierno, si es ley ceremonial, solo para la iglesia del Antiguo Testamento, o si es ley moral, que sí se vale para toda la raza humana de todos los tiempos, eso sería ley moral, ¿ok? So, ley y qué tipo de ley. Y la otra posibilidad sería evangelio este es un versículo de puras buenas noticias del amor de Dios. Eso sería un ejemplo de evangelio. ¿Ok? Voy a poner un verso y a ver qué opinan ustedes. También pueden participar en el chat si uno quiere poner, ese es ley, evangelio. Es ley moral, ley ceremonial, ley civil, si es una ley. ¿Ok? ¿Sí quedó en claro? Bueno, vamos a hacer Sí, uno. señor. Ok, gracias, Mónica. Bien, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Qué es? Ok, Juan Oscar. Ley moral, profe, Ok, ¿por qué? porque es parte de lo que es el decálogo de los 10 mandamientos. Ok, correcto, Juan Oscar. Es ley que se aplica hasta para nosotros en el año 2023. Sabemos que es ley moral, amigos, porque se repite en el Nuevo Testamento. Se enseña lo mismo por Jesucristo, se enseña lo mismo entre los apóstoles, hasta con los gentiles, con los no israelitas, claramente enseñaban lo mismo de no cometer adulterio. Entonces, a veces para saber si algo es ley moral o para saber si eso fue una regla solamente para el Antiguo Testamento. A veces tenemos que pensar en, esto lo que estoy leyendo en el Antiguo Testamento también se aplica en el Nuevo Testamento y la verdad es que sí, la verdad es que sí, también en el Nuevo Testamento estaba se considera pecado el adulterio, o sea, de tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposa, esposo. ¿Ok? Bien. Levítico 5:15. Y amigos, acuérdense, pueden participar en el chat también si no desean. Me gusta escuchar sus voces, pero si no desean, no hay problema si quieren poner su respuesta en el chat. ¿Esto es ley o evangelio? Levítico 5:15. ¿Quién podría leerlo? Es un poco más largo. Levítico 5:15. ¿Alguien quiere levantar la mano para leer? Para mí sería como una ley civil, porque ahí viene establecido hasta un castigo. Ok, una ley civil. Ok, Sí, sí. porque dice que el precio se estimará en tanto, entonces para mí sería hasta como un castigo o por lo menos una pena a cumplir por infringir lo que ya se le había establecido. Ujú, ujú. Sí, o sea, lo que es una ley para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, es De como. hecho, sí, para el Ujú. Antiguo Testamento, No, porque en no, sí. estos tiempos, pues, Ujú. ¿verdad? No, pero usted bien explicó que hasta ahí viene el castigo de en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Es cierto que, bueno, entonces esto sí sería entre como un poco ley civil y también ley ceremonial, porque tiene que ver con sus sacrificios y su vida religiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco de los dos, ¿verdad?
Pero el punto es que esta ley no es para nosotros en 2023. Si usted peca, no tiene que llevar monedas de plata a la iglesia para dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio. Usted no tiene que llevar un carnero a la iglesia, ¿verdad? Como ofrenda. No. Em, ok. Usted ya, ya tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, no se nos aplica. Y sabemos que no se nos aplica porque esta ley no se repite en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Salmo 46. Salmo 46. ¿Quién lo lee? ¿O quién desea responder? Cualquier. Y sí, Ingrid, perdón, había respondido en el chat y no lo vi. Correcto, Ingrid mencionó que la anterior era ley ceremonial. ¿Verdad? ¿Verdad? Que bien, Ingrid, gracias. Ahora, Salmo 46:1, ¿esto es ley o evangelio? Y si es ley, ¿qué tipo de ley? ¿Cómo ven? ¿Es, es una regla o es el amor de Dios para con nosotros? Para mí es el amor de Dios para con nosotros. Evangelio es, correcto. Entonces, evangelio. Porque no está diciendo que hagamos algo, está diciendo Dios es nuestro refugio. ¿Ok? De nuestros enemigos más grandes, pecado, muerte, diablo. Qué dulces noticias. ¿Ok? Salmo 1:1. Salmo 1:1. ¿Ok? Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Es ley o es evangelio? ¿Te dice qué hacer o no hacer? ¿O te dice o te habla del amor de Dios para con nosotros? Ok, ahí en el chat tenemos unas respuestas. Dice Mónica, ley moral, estoy muy de acuerdo. Veo una pista de evangelio ahí, porque ahí está la palabra bienaventurado, ¿verdad? O sea, wow, Dios es bueno y nos bendice. Pero realmente este versículo nos está diciendo qué hacer. No andar en compañía de malvados, no tener compañía con pecadores. O sea, no es de que nunca, nunca, nunca podemos hablar con pecadores. Pues no, el punto es que no estemos participando en sus pecados, ¿verdad? Jesús habló mucho con pecadores, mucho. Pasó mucho tiempo con pecadores. O sea, no es de que no puedes. El punto es no participar con ellos, no ser copartícipes en su vida pecaminosa, porque eh, sí, la mala compañía te va a corromper, ¿verdad? Em, Romanos 5:8, ¿esto es ley? ¿O que hacemos o no hacemos? ¿O es evangelio, el dulce amor de Dios para con nosotros? Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ley o evangelio? Yesenia dice evangelio, correcto. Bien, bien, Yesenia, excelente. Este es puro evangelio, amigos. Puro, puro evangelio. Es de los mejores versículos de evangelio en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que, no se trata de que, te portaste bien y Dios te decidió amarte. No, no, no. Dice, cuando aún estábamos en el lodo de nuestros pecados, cuando aún estábamos muertos, ciegos, horribles, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos y por mí antes de que creíste en Él, antes de que hicieras algo bueno. Lucas 10:27, ¿este es ley o evangelio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este es
ley, lo que hacemos o no hacemos, o es evangelio, el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo ven? Lucas 10. Mónica dice ley moral. Correcto, correcto. Amigos, si alguien te pregunta, en tu fe, en tu creencia, ¿cuáles son las reglas? Puede- Puedes compartir este versículo y decir, Eso ya son las únicas dos reglas que tenemos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque todo lo demás, amigos, son subreglas, ¿no creen? Eso de no matar, ¿por qué? Pues porque estamos amando al prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que nadie me mate, pues así que no voy a amar a nadie más. No voy a matar a nadie más. No quiero que me roben, así que no voy a robar las cosas de los demás. Estoy amando al prójimo como a mí mismo. Por eso, todos los otros mandamientos que vamos a estudiar en este curso son subreglas bajo estas dos cosas. ¿Ok? Eso me encanta. Si alguien te pregunta, ay, ¿cómo es? ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en la Biblia? ¿Cuáles son las reglas? Si es de no tomar, no bailar, no esto, no aquello, decirles, no, tal cual, las únicas reglas que tenemos son amar a Dios y amar al prójimo. Y bueno, de ahí en más, sí, hay muchas formas de aplicar estas reglas. Ok, amigos. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ley o evangelio? Ley o evangelio, amigos. Evangelio, dice Mónica. Evangelio, dice Yesenia. Ok, bien, bien. Ok, les tendí una trampa, amigos. Una disculpa. Les puse una trampa. ¿Por qué? Ahora les voy a enseñar. Qué mal profesor, ¿verdad? Qué mala onda. No, pero es que no leímos la primera parte bien. No, no, pero yo les decía ley o evangelio, y eso fue una mentira. No tiene que ser ¿verdad? A veces, amigos, va a haber versículos en que tienen un poco de los dos, ¿verdad? A ver si puedo anotar aquí en la pantalla. Miren acá. Ay, no me está funcionando. Un momentito. Ahora sí. Esta parte, la paga del pecado es muerte, pues esa es ley, ¿verdad? Es amenaza, es como freno de, si pecas, el castigo es muerte. O sea, esa es pura ley. Pecaste, vas a morir. Eso fue desde el principio, en el jardín de Edén, que les dijo Dios, si comen del fruto, morirán. Pues lo mismo, si echas una mentira, morirás. Si matas, morirás. Si tenés otros dioses, morirás. Si cometes adulterio, morirás. O sea, la muerte es la paga del pecado para todos nosotros. Esa es pura ley. Pero la buena noticia es que es la última parte. Aquí tenemos evangelio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí en ese versículo, amigos, tienen ley y evangelio, los dos. ¿Ok? Pero separadas, distintas. Mónica, ¿quería comentar? Pero siento que la segunda parte del versículo trae como más, refleja más de ese Dios tan bueno que tenemos. Entonces, esta ley que está tan fuerte arriba y que le galopa a uno en la espalda, yo creo que cuando uno ve y ve lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, si es que uno puede analizar la belleza de lo que él hizo, todo se viene abajo, todo se viene abajo así sinceramente. Uno como, yo por lo menos me derrito, ahí veo el amor de Dios, uy, pero es que me derrito.
Y así debe de ser, justo lo que nos está explicando Mónica. Miren amigos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, no queremos dejar a la gente en sus pecados. No queremos dejarlos destrozados de, ay, me voy a morir. No, queremos, sí, va a haber un momento para eso. ¿Nunca les ha pasado que están escuchando una prédica, una enseñanza y se quedan así de, qué horrible son mis pecados? Pero después te levantan con el evangelio, te levantan con el amor de Dios. Así debe de ser una buena prédica y enseñanza que tiene de los dos, ¿verdad? Que si en un momento te destroza, te expone, te hace sentir culpable, porque así, esa es la ley. Pero por el otro lado, te consuela, te fortalece, te reanima, te reaviva, es el evangelio. ¿Ok? Es justo lo que nos estaba describiendo Mónica, pero qué interesante tener los dos en un solo versículo, ¿verdad? Ok, bien, seguimos. Ok, unos últimos cositas antes de concluir. La obediencia trae bendición, una pregunta que hacen mucho, ¿verdad? En un sentido, sí, es cierto, amigos, que por lo general, si obedeces lo que Dios te dice, pues sí, te va a ir mejor. Es como el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y para que te vaya bien y gozarás de larga vida. O sea, ese es un mandamiento con una promesa, ¿verdad? Pero a la vez, no siempre es así que la vida, la obediencia te trae bendición, porque todos los que quieren, en 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también la otra cosa es que pues Dios nos promete no nos promete bendiciones siempre materiales, ¿me explico? Algunos malinterpretan esa frase de, si obedeces a Dios y pues Dios te lo va a multiplicar así económicamente. Y no, no siempre es así. Esa es una mentira, es un evangelio de prosperidad. Y a veces cuando hablan de obediencia, ni están hablando de obediencia a Dios, están hablando de obediencia a la iglesia, de diezmar, ofrendar, ayunar y muy conveniente que son cosas que eh, ponen dinero con la iglesia. Entonces, cuidado de esa frase, la obediencia trae bendición. Porque em, amigos, la obediencia te trae una bendición más grande que una relación con Dios, no. Y acuérdense que también no vamos a nunca obedecer a Dios perfectamente en esta vida. No se puede, solamente Jesús. O sea, Dios exige la perfección y no somos perfectos porque aún un solo pecado nos condena de romper toda la ley. Entonces, si tratamos de lograr una bendición con nuestra obediencia, pues ya estaremos perdidos. Como dice Gálatas, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. O sea, si pones tu confianza en tu obediencia para tener una bendición, ya te estás poniendo en el lugar de Cristo. ¿Es bueno obedecer a Dios? Sí, obviamente. El nuevo ser busca, desea decirle, wow, gracias Dios por todo tu amor. Quiero obedecerte hoy. Sí, pero lastimosamente muchas iglesias ponen todo el énfasis en tu bendición y poco te hablan de Cristo. Poco te hablan te ponen la obediencia como una carga en vez de decir, wow, ¿saben lo que hizo Jesús? Y eso es lo que les quiero hablar antes de concluir. ¿Qué relación tiene Jesús con la ley? ¿Ok? Porque, amigos, tengo algo muy lindo. Cuando lees la ley de Dios,
Sí te muestra tu pecado, pero también te muestra a Cristo, porque tú no puedes cumplir con toda la ley todo el tiempo. Yo tampoco, pero hay alguien que sí pudo y lo hace, y es Cristo. ¿Tenía que Jesús obedecer la ley? Claro, porque Gálatas 4, 5 dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, Jesús tuvo que cumplir la ley por nosotros perfectamente, o sea, 100%. Jesús nunca ha hecho una mentirita, no. Jesús nunca le faltó el respeto a sus padres, no. Jesús nunca miró mal a una mujer, no. Porque Jesús obedeció perfectamente la ley. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Ay, perdón, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, sin pecado. Imagínense pasar 33 años sin cometer un solo pecado. No, yo ni 33 segundos, ni 33 minutos paso. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? Pues es atribuida como nuestra, está en tu cuenta la obediencia de Jesús. Ahora, cuando uno es bautizado, dice que todos los que hemos sido bautizados, hemos sido revestidos de Cristo. O sea, Dios nos cambia la ropa, nos quita la ropa sucia de pecadores y nos pone la ropa limpia de Cristo. Cuando Dios te ve ahora, sí te ve como Cristo, cubierto de Cristo, cubierto de perfección. Como dicen en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, hablando de Adán, ¿verdad? Muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. O sea, ahora tenemos el expediente perfecto de Jesús. Es nuestro. ¿Ok? Am, a esto le llamamos, amigos, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo. Jesús no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, en resumen, la lección de hoy, ¿cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? ¿Alguien desea responder? ¿Ok? ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Ahí veo en el chat, ley y evangelio. Gracias, Yesenia. Y por último, la última parte que acabamos de leer, ¿qué significado espiritual tiene para usted la obediencia perfecta de Jesucristo a toda la ley de Dios? Pues es de consuelo. Sí, la ley nos muestra el pecado, pero también la ley sirve para que veamos lo bueno que ha sido Jesús con nosotros. Muchos te dicen, Jesús te salvó y murió en la cruz por ti, murió y resucitó. Y eso es bueno. Exactamente, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero el evangelio que pasan por alto, el mensaje que se pierde muy seguido, es que también no te dicen que Jesús vivió por ti. Em, cuando te das cuenta que, wow, yo he amado al dinero, yo he sido egoísta,
yo he sido infiel, yo he sido violento, yo he sido... Cuando te das cuenta de tus pecados, siempre puedes mirar a Jesús y ver que Él no es así. Él nunca fue violento, no fue, no amaba el dinero, no fue egoísta, no fue, o sea, es Cristo. Cristo está ahí en la ley también, ¿ok? Porque Él todo lo hizo. Sí, tanto la ley civil, ceremonial y moral. Y él cumplió con eso del Antiguo Testamento, las leyes civiles y ceremoniales, y sirvieron su propósito. Y ahora para nosotros es la ley moral. Sí nos muestra el pecado, sí nos sirve de freno para que no hagamos un desastre de nuestras vidas, pero es el evangelio que nos salva, es el evangelio que nos transforma, nos cambia, nos empodera para servir a Dios. Y después la ley también nos sirve de guía, de wow, ahora, ¿cómo te puedo agradecer el día de hoy? Con el resto del día de este día, jueves 28 de septiembre de 2023, ¿qué puedo hacer para decirte gracias, Dios? Pues la ley de Dios es tu guía. Amigos, gracias por su participación en la lección 2. Voy a compartir la grabación y una tarea. Nos reuniremos con el favor de Dios el próximo martes. ¿Ok? Oremos para concluir la clase y después podemos despedirnos. Oremos. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Es justo lo que necesitamos. Necesitamos cada día ser convencidos de nuestros pecados. Necesitamos que expongas toda la oscuridad que hay dentro de nosotros. Necesitamos que frenes la carne pecaminosa. Pero lo que más necesitamos es tu amor. Todo lo que has hecho, sigues haciendo y harás por nosotros. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él es el Evangelio. Señor, Él es el que cumplió con la ley. Así que eso nos quita la presión, la carga de pensar que todo depende de nuestra obediencia. Porque Jesús, pues depende de su obediencia y Jesús ya lo logró. Todo ya se cumplió. Ahora, Señor, que tu palabra sea una guía para nosotros, una lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, Ah, amigos, si desean, pueden activar el video nada más para despedirse, pero si no desean, está bien también. Pero me da gusto ver sus caras. Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de la jornada. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Ingrid. Gracias. Veo su mensaje. No, feliz qué día, bueno. hasta luego. Chao, chao, chao Marisol, chao Mónica, chao Chao. Josué, chao Daniel. Dios les bendiga.